Prepara tu taza y súmate a este tiempo de conversación entre los pastores Boris y Patricio. Aquí comienza Un Café en Armonía. Les saludamos en el amor del Señor. ¿Cómo está usted? Un abrazo cariñoso, un saludo cordial para cada uno de ustedes en esta jornada que compartimos un café en armonía para caminar en la palabra del Señor, para reflexionar, meditar y extraer de la Escritura estos principios maravillosos de nuestro Señor. Y como siempre estamos junto al pastor Patricio Curinao. Dios te bendiga, pastor Patricio. Nueva edición, ¿cierto?, de este tiempo de compartir aquí un café en armonía junto a un salmo, ¿cierto?, que es muy hermoso y esperamos ir avanzando en él en esta hora. Sí, de hecho ya comenzamos la exposición de esta palabra, el Salmo 40, para quienes están integrando la sintonía y quieren ver ahí con su Biblia en mano, con su aplicación ahí abierta para ver los pasajes. Bueno, Salmo 40, vimos el famoso pasaje, ¿no? Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. Un pasaje maravilloso que continúa, por supuesto. Ese pasaje ya lo revisamos, de tanta bendición en todas las épocas y la nuestra también. Y avanzamos hoy día del versículo 6 al 12, una palabra profética, una palabra del Señor que se cumple perfectamente en nuestro Señor Jesucristo, como suele ser, y de hecho el mismo Señor Jesús dijo que los salmos hablaban de Él. Así que disfrutamos esta lectura y comenzamos entonces, Pastor Patricio, si nos puedes leer ahí esta porción de la Escritura. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación, he aquí, no refrené mis labios. El Señor, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Señor, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Palabra del Señor para compartir en esta jornada, en medio de este salmo de alabanza, de liberación de nuestro Señor que ejecutó en la vida del salmista. Estaba ahí en medio de la desesperación, en medio de las consecuencias del pecado, y el Señor le levanta a David y de seguro es la experiencia, pastor, de todo creyente. Todos nosotros estábamos lejos, todos estábamos caídos, nuestra humanidad, y el Señor ha sido quien nos ha levantado, nos ha dado la bienaventuranza. Hemos visto, como dice el verso 5, el mismo pasaje, cómo el Señor ha aumentado sus maravillas en nosotros, tanta bendición. Y ahora entramos a este verso 6, que tiene su grado de complejidad, pero que es muy interesante el empezar a caminar en él. Efectivamente, hay un grado de complejidad, como bien lo dices tú, pero de acuerdo, ¿cierto?, a lo que el Nuevo Testamento en este aspecto nos trae más luz, podríamos decir, ¿no?, acerca de lo que David está diciendo, y según los teólogos, ¿cierto?, y aquellos que han profundizado más con respecto a los salmos mesiánicos, se dice que aquí hay un giro muy importante porque está hablando básicamente de Cristo el Señor. Y creo que en lo que ya hemos leído de esta porción, podemos ver justamente, y se debe interpretar a la luz de lo que es la obra de Cristo, a la luz de lo que significa la entrega de nuestro Señor Jesucristo en un cuerpo, ¿cierto?, que también siente, que también sufre, en un cuerpo que es ofrecido para la expiación de nuestros pecados.
Así es, entraremos en aquello que es precioso, mesiánico, absolutamente. Así es. Ahora, la primera interpretación es la que se le da en el contexto, ¿no? Y ya el Señor en el Antiguo Testamento le había hablado al pueblo que el Señor no se complacía solamente con los rituales como en la boca de los profetas también el Señor decía que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Le había dicho también al Saúl, rey ¿no? Saúl, ¿no? En el libro de Primera de Samuel 15, acerca de cuando él presenta los holocaustos y los quema y hace todo aquello, pero el Señor le había mandado que no se guardaran ninguno de esos animales, sino que los exterminara, pero él se escuda con los rituales. Él se escuda con, entre comillas, la religiosidad, con el cumplimiento estricto de algunas normas ritualistas. Y dice esta palabra en 1 Samuel 15, 22 y 23. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Es decir, no basta el ritual, no basta el hacer un par de sacrificios para quedar bien con Dios, sino que, como este pasaje también lo va a enseñar, a reforzar, que es la obediencia, estar absolutamente acorde, en línea a lo que Dios pide y no con lo que la religión ofrece. Se conjugan aquí, de acuerdo a lo que estás compartiendo, cosas importantes. Efectivamente, la religión es externa. Hoy en día lo ha sido siempre, ¿ya? Es más bien el hombre tratando de alcanzar la benevolencia de Dios a través de expresiones que son puramente externas y que no responden a la esencia de lo que es la obediencia y la fe en Dios. Porque obviamente, al ser una religión que ofrece cosas externas, está el ser humano apoyándose en sí mismo y en lo que él puede brindarle a Dios. Y fue el caso justamente de los judíos, que finalmente ellos tenían una religión que se caracterizó por ofrecer a Dios cosas que más bien eran externas y que no provenían de un corazón lleno de fe, por ejemplo, y que eso estimulara una verdadera obediencia desde el interior. Y es lo que Cristo vino a cambiar justamente con su propia experiencia, ¿cierto?, al morir por nuestros pecados. Porque, ¿qué fue lo que caracterizó principalmente a Jesús, sino su obediencia al Padre? Y que por obediencia al Padre, Él se sacrifica, pero la esencia, el motor, ¿cierto?, el propósito del sacrificio de Cristo fue primeramente en obediencia a su Padre Celestial y no simplemente un acto religioso externo que no tuviera sentido. Ay, cada cierto tiempo tenemos que abrir la ventana de nuestras casas, ¿no? Porque para que se ventile. Hay que lavar la ropa porque se va también acumulando la sociedad y también se nos va pegando, pastor, la religiosidad a nosotros los cristianos. Y tenemos que empezar a sacudir nuestra ropa, a abrir las ventanas de nuestra espiritualidad, no sea cosa que también nosotros nos empecemos también a tener esta capa de religiosidad donde hacemos las cosas que son correctas. Vamos al templo, entregamos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, hablando de cristianos que quizás exteriormente estamos súper bien, estamos haciendo todo lo que un cristiano tiene que hacer, hasta nos vestimos correctamente, participamos, llegamos a la hora, todo correctamente. La pregunta es, eso está excelente, pero ¿qué pasa en nuestro interior? ¿Cómo está nuestro corazón, nuestra obediencia, aquella que no se puede ver, que no se puede dar cuenta visualmente? ¿Qué está pasando en nuestros pensamientos? La motivación por la cual ir a la casa del Señor, eso es algo que solo Dios conoce y que podríamos falsearla con esta capa llamada hipocresía que nos caracteriza como seres humanos. Por lo tanto, tenemos que también ser confrontados, aquellos que quizás ya estamos participando fielmente al Señor, cada cierto tiempo revisar las intenciones del corazón.
Interesante escucharte porque lo que estás comentando parece el perfil justamente de un buen cristiano o de un cristiano ideal. El tema es cuando nos comenzamos a sentir orgullosos de lo que hacemos, entonces tenemos que decir que hemos caído en una religión personal, cuando ya Cristo no es quien infunde el aliento para vivir una vida de fe y de obediencia, y cuando la concentración nuestra está en nuestros propios objetivos y en nuestra propia manera de agradar a Dios, entonces no estamos lejos de ser muy parecidos o casi iguales que estos judíos del desierto, estos creyentes del desierto que finalmente no les importaba el interior, le importaba lo que la ley decía y ellos lo hacían básicamente por cumplir un rito, haciendo de ese rito un ritual constante que no les significaba realmente una devoción por Dios. Se dice que incluso algunos ofrecían, si bien era por ley, había que ofrecer sacrificios de animalitos, algunos ya ni siquiera reparaban en la calidad o en la pureza de ese animal, sino que simplemente lo llevaban para cumplir. Es triste decirlo, pero como bien lo dices tú, pastor, a veces podemos nosotros caer en ofrendas y en sacrificios que no van a agradar a Dios, porque si no reconocemos la ofrenda que es Cristo el Señor y que de ahí comienza nuestra calidad de vida cristiana, si no tenemos presente constantemente esa ofrenda que Cristo fue por nuestros pecados, entonces vamos a procurar agradar a Dios por nuestros propios méritos y nadie se salva por sus propios méritos. Me acuerdo de algunas historias que no son recientes, gracias al Señor. Espero que no suceda, pero me estoy acordando de algunos comentarios de años atrás, que cuando se pasaba la ofrenda, algunos me contaban que encontraban botones, monedas ya en desuso. Es decir, eso habla de que alguna persona que participó del servicio al Señor hizo el gesto de que estaba ofrendando, cuando en realidad no estaba dando nada valioso. Estaba haciendo el gesto ante los demás, quedó como que ofrendó, pero entregó algo inútil. Esto es triste. Dios quiera que esto haya sido una anécdota muy triste, pero que no se repita en el presente. Es decir, que no hagamos los gestos de cristianos, sino que realmente podamos entregar nuestra vida completa al Señor. El verso 6, del cual ya estamos hablando, aparecen 4 tipos de ofrendas, ¿no? Sí. Sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Estos 4 tipos de ofrenda, el sacrificio era siempre ofrendas hechas con sangre, había un sacrificio cruento. La ofrenda eran sin sangre. El holocausto era de consagración total, holocausto u ofrenda del todo quemada, una consagración total. Y la expiación era la ofrenda para, como dice la palabra, expiar, perdonar el pecado. Es decir, habla de las 4 ofrendas que eran parte del ritual religioso judío, y acá el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo que sacrificio y ofrenda no te agrada y has abierto mis oídos. Sacrificio y ofrenda. De hecho, hasta la fecha hay religiones donde las personas en ciertas fechas traen su cuerpo en sacrificio. Se muestran, incluso su cuerpo se lastiman para poder llegar a pedir un favor, ya sea a una estatua, ya sea a Dios. Se presentan como el sacrificio como una especie de mérito en el cual se arrastran hasta llegar a pedir el favor de Dios. Sacrificio, pero dice que al Señor no le agradan los sacrificios sin sentido. Que no, Dios nunca lo ha pedido. Ofrendas que también se pueden entregar. Hemos también escuchado testimonios de que en algún lugar del mundo hay personas que, para quedar bien en la comunidad, en la población, personas que trafican droga, llevan ofrendas para, de alguna forma, calmar su conciencia, y aportan sumas interesantes, pero ¿le agradará al Señor el fruto de esa ofrenda que es destrucción de vidas, producto de la droga? Pero quizás no hay que ser tan exagerado en llegar a esos límites, porque cualquier sacrificio u ofrenda que en realidad no esté
en línea con la obediencia completa al Señor, le agrada. De hecho, va a hablar acerca de que has abierto mis oídos, que también es muy profunda esa expresión, pastor. Efectivamente, qué bueno tener esta definición de las ofrendas que tú estás compartiendo. Se dice que aquí se nombran 4. Las oficiales que tenía que cumplir el pueblo de Israel eran 5 en total, ¿ya? Que incluía también otro tipo de ofrendas que tenían que ver con harina, ¿cierto? Y otros elementos, ¿ya? Que incluso ofrendas especiales de aquellas personas que no eran pudientes, incluso se nombran también. Bueno, eso es para entender un poquito que en el Antiguo Testamento había una forma concreta que Dios había estipulado de cómo el oferente o el penitente también en este caso tenía que presentarse ante el Señor para ¿cierto?, celebrar su amor o también el perdón de sus pecados. Lo cierto es que esta frase que aparece entre lo que a Dios ya no le agrada, esto de has horadado mis oídos o mis orejas, como dice esta versión, se interpreta como algo muy profundo. El hecho de que, bueno, Éxodo capítulo 21 habla justamente de lo que significaba cuando un esclavo que había vivido, ¿cierto?, 6 años y que ese amo le había tratado bien y ese esclavo no quería la libertad, no quería dejarlo porque había en su amo algo que a él le gustaba mucho, ¿cierto? El trato que había recibido básicamente, y quería permanecer igual con ese amo. Entonces había todo un ritual que había que llevar a ese esclavo delante de ciertos testigos en un lugar público donde había un madero, y allí con una lesna, bien dicho, ¿cierto?, se horadaba su oreja, ¿ya? Y eso se le llamaba un esclavo de amor, ¿ya? Un esclavo que había decidido ya ahora estar con ese amo para siempre, que es una linda figura tanto de Cristo como también de aquellos que ahora somos esclavos de amor, porque hemos conocido al mejor amo de nuestra vida, que es Cristo el Señor. Por lo tanto, estas figuras también se repiten, se mencionan en Hebreos capítulo 10. Por lo tanto, esto tiene un significado espiritual que nosotros hacemos bien en esta hora poder también mencionarlo. Qué interesante este tema del esclavo que decide voluntariamente no ser libre para irse fuera, sino Sí, quedarse en la casa de ese amo, que había sido un amo bueno. Y la verdad que en la realidad espiritual eh, hay 2 amos. O estamos bajo el mandato de nuestro Dios, que es el Señor, y esa palabra Señor es amo de todo. O estamos en el reino de Satanás, que también tiene sus esclavos que le sirven y le siguen muchas veces sin que se percaten, sin que se den cuenta, pero le están sirviendo a él. El apóstol Pablo, de hecho, en su carta de presentación decía, Pablo, doulos de Cristo. Sí. Es decir, doulo significa siervo, un siervo voluntario. Así que Pablo, que habla de la libertad en Cristo en sus cartas maravillosas, bueno, pero él también entiende que es libre en Cristo, pero a su vez sigue siendo esclavo, pero voluntario. Qué privilegio servir a un Dios. Es mejor estar, dice el salmista, el mismo David, estar un día a las puertas que estar 1000 años fuera en lugares de maldad. Por lo tanto, qué bueno es que cuando nosotros hacemos de nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador, en realidad ahora somos en este sentido esclavos de amor, voluntarios. Señor, te quiero servir, quiero honrarte. Y este pasaje, por eso es que tiene esta profundidad tan hermosa, porque el salmista está diciendo que sacrificio y ofrenda al Señor no le agrada, a menos que sea en una obediencia completa como la de este esclavo que decide quedarse para servir con amor a su Señor. Y esto fue también el Señor Jesucristo siendo el Rey, siendo Dios, toma forma humana y en obediencia completa, en el sufrimiento aprendió la obediencia y nos enseñó la obediencia, porque el Señor Jesús no enseñó nada que Él no haya vivido. Cuando Él nos habla de obedecer, es porque Él obedeció a su Padre primeramente. Así que esto es maravilloso. Dios quiera que
lo que hagamos para Él sea en obediencia y no pensando que estoy simplemente cumpliendo. Es importante entender que el término justamente esclavo al que se refiere Pablo, que él es un esclavo de Cristo, no es lo mismo que siervo. Obviamente nuestras Biblias han tratado de buscar la palabra más exacta, pero no es precisamente siervo, porque siquiera los siervos tienen ciertos derechos. Ya los esclavos de aquella época no gozaban de ningún derecho, excepto lo que Dios les prohibía a los amos a hacer o a no abusar. Y es interesante que Pablo entiende muy bien el concepto de esclavo, al punto que cuando él se ve a sí mismo como un esclavo del Señor, él dice que no son las circunstancias entonces los que lo pueden apresar a él. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en Efesios capítulo 3, verso 1 dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, o reo de Cristo, dice en otras versiones, dice por vosotros los gentiles. O sea, si bien él es un esclavo de Cristo, está preso por la causa de Cristo. No son los barrotes de una celda, no es una guardia romana de la cual él se siente fastidiado y acosado. No, porque él mismo se ve a sí mismo como un esclavo de Cristo, se ve prisionero por la causa del Señor. Y esto a nosotros nos debe ayudar también, porque si bien somos esclavos de Cristo, las circunstancias no nos pueden apresar. Aunque estas parecen ser a veces difíciles de sobrellevar, por ser esclavos de Cristo, no estamos esclavos de nuestras circunstancias, sino prisioneros del Señor en esas circunstancias. Puede parecer un juego de palabras, pero el Espíritu Santo nos dé el entendimiento, porque la verdadera libertad es ser esclavo de Cristo. Exacto. La verdadera libertad es tenerle a Él como Señor absoluto de nuestras vidas. Sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. Es decir, obediencia completa que se cumplió perfectamente en Jesús y que es el desafío para nosotros de que podamos estar al servicio completo de nuestro Señor. Holocausto y expiación no has demandado. Tú no exiges ofrendas quemadas ni ofrendas por el pecado. ¿Qué podría reemplazar el sacrificio de Cristo? Nada. No hay nada que pueda ser mejor que el sacrificio de Cristo, porque es la única manera de poder llegar al Padre es a través de Cristo Jesús y su sacrificio de expiación. Solamente Él. De hecho, esta fue una complicación para los judíos que cuando escucharon de tus pecados te son perdonados, quedaban con todos complicados. Pero si solo Dios puede perdonar pecados frente a ese hombre que llevan sus amigos y lo bajan por el techo, y no pueden entenderlo, cavilaban en sus mentes, y el Señor Jesús sabía lo que estaban pensando y dice, bueno, ¿qué es más fácil? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, toma tu lecho y anda. Bueno, las dos cosas eran imposibles para los fariseos, y el Señor, con la misma autoridad para perdonar pecados, también le dijo, levántate. Y ese hombre fue sano completamente. Es decir, Jesucristo es el único camino para el perdón de pecados. No hay otro Salvador, no hay otro Redentor. El sacrificio de Cristo es exclusivo y excluyente de cualquier otra manera. Por eso que el Evangelio es absoluto, no hay otro camino, y Jesús lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre si no es por mí. Para tener expiación por nuestros pecados, perdón, solo es a través de Jesús. Así es, porque así fue señalado también por el Padre. Recordemos que Juan Bautista, ahí en el capítulo 3 del libro de Mateo, cuando sabe y ve que viene Jesús, lo presenta de la siguiente manera: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, ya no son las ofrendas que un judío, y en este caso también nosotros, puede traer a Dios para ser salvo. Dios ha provisto el Cordero perfecto. Eso quiere decir que con todo esto que estamos viendo y que pertenece al Antiguo Testamento, Dios está cambiando la forma en la cual nuestros pecados pueden ser perdonados.
tenemos que decirlo, ya no son a través de ofrendas y sacrificios como lo hacía un judío devoto, ¿ya? Y que finalmente lo llegó a hacer mecánicamente, porque ahora Dios mismo está ofreciendo un cordero, y que no es un animalito como el que se llevaba en ese entonces, sino que es el Hijo de Dios, y que no solamente va a servir para cubrir el pecado, sino para quitar el pecado en esencia, para que éste ya no tenga poder en la vida de un creyente que pone su fe en Cristo. Por lo tanto, esta figura a la cual nos estamos adentrando, ¿cierto?, que es Cristo como el perfecto sacrificio, es el perfecto cordero y también es el perfecto sacrificio por nuestros pecados. Qué maravilloso que en Cristo se cumple toda la ley, todo lo que los profetas dijeron se completa. En Él estamos completos, dice Pablo a los Colosenses. Por lo tanto, y también en la cruz del Calvario dijo, consumado es. No hay nada que agregar. No hay nada que agregar respecto a la salvación. No hay nada que podamos nosotros tener para agregar. Por eso que es una herejía. Y consideramos sectas cualquier pensamiento, cualquier religión que ponga algún requisito aparte de Jesucristo para alcanzar salvación, porque en Él se cumple toda la palabra del Señor. Interesante, seguimos compartiendo este salmo que nos habla de David, pero nos habla también del Mesías Cristo Jesús, que Él en obediencia entregó su vida. Y también, hay que decirlo, todas las ofrendas y los sacrificios terminaron con Cristo. Años 70 viene, ¿no es cierto?, el general Tito, destruye el templo y hasta la fecha, de ese tiempo hasta la fecha, no hay más sacrificio de animales. Y el libro de Hebreos dice que antes era necesario continuos animales cada cierto tiempo, que nunca terminaban de ser derramada su sangre para perdonar al pueblo. Bueno, ahora Cristo murió una vez y para siempre. Así que no es necesario ningún sacrificio cruento, ningún holocausto para perdonar pecados, porque como dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Verso 7, estamos en el Salmo 40 para quienes están agregando a la sintonía en este café en armonía. Salmo 40, verso 7. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Algunos comentaristas hablan de que en la primera interpretación referente al rey estaría hablando de las instrucciones que se dan allá en Deuteronomio acerca de cómo tenía que ser un rey. Deuteronomio 17, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiste. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti y no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Y ahí hay una cantidad de requisitos. Así que efectivamente en la interpretación para el rey David habían cosas escritas para los reyes que tenían que cumplir conforme a la ley. Pero cuando también entendemos que esta palabra va más allá solamente que hablando del rey David, sino que del David por excelencia, Jesucristo el Señor, que todo el rollo del libro, que toda la escritura apunta a alguien superior a David, del mismo linaje, pero el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesucristo mismo. Interesante esta parte, Pastor Boris, amada audiencia de Armonía, porque el escritor de Hebreos explica un poquito más, usando justamente estas mismas palabras en el capítulo 10. Básicamente es interesante todo el capítulo 10 de acuerdo a este contexto, pero vamos a leer algunos versículos. El verso 8 dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, y ahí lo que tú estabas también ahí reafirmando, quítalo primero para establecer esto último, dice. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez
y para siempre. Mira que es categórico acá el escritor de Hebreos en decir lo que significa el sacrificio de Cristo. Y que estas palabras del verso 7, el 6 también, por supuesto, y el verso 7, porque están muy unidas, hablan, ¿cierto?, de quién es realmente aquí estoy. Es Cristo el Señor. Esta palabra se cumple cabalmente en Cristo el Señor, quien obviamente ya a través de su sacrificio deja los sacrificios que se hacían antes ya como algo que ya no es la forma en que nos acercamos a Dios, o se acercaban los judíos particularmente, sino que ahora nos podemos acercar a Dios mediante la ofrenda que fue el cuerpo de Jesucristo, ¿cierto?, hecha una vez y para siempre. O sea, eso quiere decir que ya no hay más ofrendas. Con Cristo se cierran todas las ofrendas que se hacían antes, ¿cierto? Y ahora la única ofrenda aceptable delante del Señor ya fue, que es Cristo el Señor. ¿Y qué entonces, cómo nosotros podemos apropiarnos de esta bendición? Creyendo en lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Esto es maravilloso porque los comentarios que hemos hecho, si no están en línea con la Escritura, lo que la palabra dice, nuestra palabra no es relevante, porque el libro de Hebreos está hablando del mismo pasaje de Salmo 40, es decir, verso 5, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, me preparaste un cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron, entonces he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Y explica lo que tú ya compartiste, los versos 8 y 9 y 10 de Hebreos capítulo 10. Es decir, la misma escritura interpreta la escritura. Se cumple este axioma, ¿no? Para poder entender que la doctrina tiene que ser reforzada por la misma escritura, no que a alguien se le ocurra algo y hacer calzar lo que yo quiera que diga. Cuando Jesús está en el monte cuando aparece, ¿no es cierto?, se transfigura, el monte de la transfiguración, aparece justamente Moisés y Elías y se ponen al lado de Jesús. Qué privilegio, a mí me encanta ese pasaje cuando Moisés y Elías entran al monte de la transfiguración y son testigos los apóstoles que estaban en ese momento, porque humanamente a mí me parecía súper injusto que Moisés no haya entrado a la tierra prometida. Un hombre tan virtuoso y que por un arranque no haya podido entrar. Pero aquí veo que sí entra. Moisés está en la tierra prometida ahora de esta manera, pero también representa Moisés y Elías toda la ley. Claro. Y todo lo dicho por los profetas, que se cumple en Cristo. Entonces, cuando dice la Escritura que en el rollo del libro está escrito de mí, bueno, toda la Escritura habla de Jesucristo. Desde Génesis hasta el final hablan del Redentor y el Mesías Jesús. Por lo tanto, es maravilloso poder leer con entendimiento estos pasajes y darnos cuenta que apuntan a Jesús. Verso 8, estamos en el Salmo 40, revisando esta palabra profunda, porque es profunda, que amerita mucho más tiempo del que nosotros estamos teniendo, y usted puede meditar en la Escritura, los pasajes que estamos mencionando, Salmo 40, Hebreos 10, entre otros pasajes que hemos mencionado. Verso 8 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Es un lindo texto el que estás en este momento leyendo y recordando en el contexto de este capítulo 40 de Salmo, porque el Señor Jesucristo mostró siempre un deseo y en la práctica lo llevó a cabo de hacer la voluntad del Padre al punto que llegó a expresar ese deseo de hacer la voluntad de su Padre diciendo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y cumplir así su obra o su propósito, su plan. ¿Ya? Imagínense al punto que llegó Jesús a expresar, en vista de que los discípulos hablaban de la comida material que todos los días nosotros también debíamos comer. Sin embargo, para Jesús, su alimento principal era atender, conocer la voluntad de su Padre y llevarla a cabo. A eso se refiere con comer. La comida, ¿cierto?, que el Padre le ha provisto, que era hacer su voluntad. ¿Y qué es lo que a nosotros también debe interesarnos por lo demás? El hacer la voluntad del Señor debe también ser nuestro agrado. Y eso lo podemos
conseguir, porque como hemos sido ya redimidos, hemos sido regenerados por la obra del Espíritu Santo, ese mismo Espíritu provoca en nosotros un deseo por la palabra del Señor. Y si no lo está provocando, entonces hay que revisar ahí. Probablemente si estamos más atentos a la carne, como dice Pablo, ¿cierto?, a los Corintios, o el mismo Pablo a los Gálatas, y no estamos sembrando para el Espíritu del Señor. Y tu ley, dice, está en medio de mi corazón. Claro que sí. Jesús leyó la ley que con respecto, ¿cierto?, a por qué Él venía a este mundo. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo cuando leyó ese escrito ahí de Isaías en la sinagoga. Jesús sabía, y lo dijo desde temprano, Pastor Boris. Recordemos que cuando María y José lo andan buscando después de 3 días de no encontrarlos, ¿cierto?, y le reprochan a Jesús, ¿qué nos has hecho?, parafraseando un poco esa experiencia. Y Jesús respondió, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Imagínate esa respuesta. Ya desde temprano Jesús sabía lo que era la voluntad de su Padre, y en esa Él quería estar siempre. Y esto también, por supuesto, este pasaje se cumple en Cristo, pero es el desafío de todo creyente. Cuando Jesús estaba ahí compartiendo en algún lugar y le avisan: Jesús, maestro, tu mamá y tus hermanos están afuera. Y él responde a Mateo, esto es Mateo 12, Mateo 12, 46 al 50. Y él dice: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y mi madre. Hablando acerca de que el desafío del discípulo no es solamente tener conocimiento intelectual, no solamente saber lo que tiene que hacer, conocer la Escritura y hasta ufanarse de que ha alcanzado ciertos niveles de educación. Y el que lo tenga y el que ha logrado grados académicos en aquello, felicitaciones, qué bueno. Pero no es suficiente. Lo que realmente el Señor desea es que hagamos la voluntad del Padre. Que hagamos de la voluntad del Padre. Por supuesto que conozcamos la Escritura, absolutamente, pero eso tiene que ir de acuerdo también, tiene que ir de la mano, mejor dicho, con hacer la voluntad de mi Padre. Es decir, mientras más conocimiento tenemos y no hacemos la voluntad de Dios, es peor para nosotros, porque dice que somos más responsables si conocemos la Escritura y no la acatamos y no obedecemos al Señor. El desafío, como se cumplió en Cristo, ahora nosotros, es que sea nuestro agrado, que sea nuestro deleite hacerle caso al Señor, cosa que no siempre sucede, porque está en pugna lo que nuestra carne quiere y lo que el Señor desea. Y ahí el apóstol Pablo va a ser súper sincero diciendo que hay momentos en que la carne se opone al espíritu y tenemos esta pugna, y nuestro viejo hombre quiere reclamar, anhela prácticas pecaminosas que parece que ya estaban superadas, estaban pasadas, pero de repente vuelve con fuerza el enemigo para reclamar el hacer las obras de la carne, y el espíritu nos impulsa a poder tener el fruto del Espíritu. Y por eso que también después agrega: y tu ley está en medio de mi corazón. Que la ley no sea solamente un escrito, que lo es, y gloria a Dios por el escrito, porque gracias al Señor que nos legó, nos dejó, pero también esa ley tiene que ser escrita en la tabla de nuestros corazones, para que sea, que esté internalizada, que esté hecha carne en nuestras vidas. Así es, y el apóstol Pablo, con respecto a esto de la voluntad del Señor, nos recuerda que para que nosotros podamos comprenderla, tenemos que experimentar la renovación en nuestra mente. Romanos capítulo 12, verso 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, el creyente puede conocer la voluntad de Dios no solo por el conocimiento que nos da las Escrituras. Se entiende que necesitamos la iluminación del Espíritu Santo para también creerla y poder aplicarla correctamente a nuestra vida, cuando nuestra vida, o nuestra mente en este caso, se renueva también delante del Señor por su misma palabra.
Palabra que nos desafía, palabra que se cumplió en Cristo y que ahora nosotros tenemos que seguir sus pisadas, como dice el apóstol Pedro. Verso 9, he anunciado justicia en grande congregación, he aquí, no refrené mis labios, Señor, tú lo sabes. Otra versión dice, a todo tu pueblo le conté de tu justicia, no tuve temor de hablar con libertad, como tú bien lo sabes, oh Señor. Esta palabra nos habla también de la importancia que el rey tenía de expresar las palabras de Dios. Estos reyes que en muchas oportunidades se corrompieron, que dejaron que se construyeran lugares altos en honor a Baal, Astarte y entre otros dioses, Quemos y cuantos dioses paganos empezaron a mezclarse en el pueblo de Dios, y el Señor les va a acusar de infidelidad, de adulterio espiritual, que lo que el rey tenía como obligación era contar de la justicia del Señor, contar de las grandes cosas que había hecho el Señor. Y de hecho, David lo hace en sus salmos, continuamente está proclamando las grandes obras que Dios ha hecho. Salmos preciosos que nos hablan de cómo que para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia. Así también que los reyes tenían que compartir en toda la congregación las grandes cosas que Dios había hecho. Bueno, Jesucristo nos compartió el santo evangelio. Y no solamente Él lo compartió, Él es el evangelio. Él es la buena noticia. No solamente Él habló del evangelio, sino que Él es el mismo evangelio. Y ahora le mandó a sus discípulos que compartieran el evangelio a todo el mundo, y nos llega hasta nosotros de que ahora nuestro desafío también es anunciar a todos, a toda congregación, a toda persona del evangelio precioso de Jesucristo como Señor y Salvador. De hecho, pastor, la primera carta del apóstol Juan en el capítulo 1 comienza diciendo lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aquí se ratifica, y muchos pasajes donde los mismos apóstoles, ¿cierto?, están anunciando lo que a ellos se les anunció. No está más decirlo que hay una comisión impuesta, ¿cierto?, sobre los discípulos y por lo tanto también sobre todos los que somos discípulos de Cristo, de proclamar, de predicar el Evangelio a toda criatura, hablándoles la verdad, ¿cierto?, que el mismo Señor Jesucristo nos ha enseñado para hacer de ellos discípulos. Por lo tanto, esta palabra también tiene que cumplirse en nuestras vidas. He aquí, no refrené mis labios. En el verso 10, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón, he publicado tu fidelidad y tu salvación, no oculté tu misericordia y tu verdad a grande asamblea. Hablando acerca de lo mismo. Y el Señor Jesús habló con autoridad. Y los discípulos, antes que viniera el Espíritu Santo, por ejemplo, Pedro le negó, tuvo miedo. Cuando le dijeron que él era de los mismos, dijo, no, yo no conozco a tal hombre. Y después, cuando viene el Espíritu Santo y los mandan a callar, ellos le dicen, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Es decir, cuando viene el Espíritu de Dios en el creyente, cuando nos convence de pecado y ahora somos sus hijos, hemos nacido de nuevo, no debo tener temor de hablar de Cristo. Dice un himno, no te dé temor a hablar de Cristo justamente. No tengamos temor de poder hablar de nuestro Señor. Muchas veces tenemos mucho que hablar, si nos gusta el fútbol, si nos gusta esto o aquello, nos gusta la política, nos gusta algún hobby. Sabemos mucho, los niños que de repente les gustan temas de los dinosaurios, el tema de la naturaleza, tienen mucho que hablar. Bueno, que nuestro tema sea hablar de Jesús, que no nos dé temor de guardar silencio
qué dirán, sino que con gozo, con libertad podamos compartir, llenar nuestra boca del evangelio de alabanza de nuestro Señor. Sí, me hace recordar dos textos, ya uno que es lo que abunda en el corazón, hablará la boca, ¿no? Y eso es una manera de identificar de qué hablamos más. Hablamos más de nuestros temas, negocios, deporte, entretención, familia, que pueden ser cosas buenas, pero eso puede estar llenando más nuestro corazón que el hecho de hablar de Cristo a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, vecinos, o compartir a Cristo también en la congregación. Para Pablo el mensaje era radical. Él llegó a decir ahí en 1 Corintios 9:16, porque si predico el evangelio no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo, pues ay de mí si no predico el evangelio. Ay de mí. A propósito de ay de mí, de los ayes, el salmista vuelve también a mencionar, lo mencionó al comienzo, de que estuvo en el pozo de la desesperación y el Señor le liberó. Y ahora repite algunos conceptos, ya terminando esta exposición de hoy día, ¿no? Verso 11, Señor, no retengas de mí tus misericordias, tu misericordia y tu verdad me guarden, me libren, me salven siempre. Porque, verso 12, porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Hablando de la humanidad del salmista, hablando también de que hay momentos en que podemos ir caminando en obediencia y nuestra humanidad hace que retrocedamos, hace que de repente tengamos ahí un desánimo. ¿Quién de nosotros, hablando primeramente de mí y de todos los demás, no hemos tenido un desaliento? Hemos tenido ahí, nos hemos sentido cabizbajos, algo nos ha afectado. Y qué bueno es que podamos pedir que su misericordia nos guarden, que tu palabra, que tu verdad, que tu gracia nos puedan sostener en nuestra humanidad débil, Pastor Patricio. Sin duda que tenemos una humanidad que es muy débil y que es muy vulnerable. Lo importante es que David aquí en estos versos, él apela a dos cosas: a la misericordia del Señor y a su verdad. Fíjate que es el equilibrio perfecto de lo que Cristo también nos muestra en su palabra, porque la Escritura dice ahí en Juan capítulo 1, verso 14, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Las dos cosas esenciales para que podamos caminar en victoria, para que nuestras vidas puedan ser restauradas si están caídas, para sentir el ánimo del Señor y de otros, es la misericordia y la verdad. Que esa nos guarden siempre, pastor amado, que siempre estén presentes. El balance perfecto en la vida de un creyente es entender que Dios nos ha llamado a vivir en la misericordia y en la verdad expresada en su palabra. Hay mucho más que compartir, pero vamos a dejar hasta aquí esta palabra del Señor que esperamos también pueda generar hambre para que usted siga escudriñando la Escritura y pueda deleitarse en la palabra del Señor. Hoy día hemos compartido el Salmo 40, versos 6 al 12, pero le invitamos para que usted siga deleitándose en el Señor. El Señor te bendiga, Pastor Patricio. Gracias por compartir también en este Café en Armonía. Bendiciones del Señor también para ti. ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Un Café en Armonía en Spotify, Apple Podcasts y armonía.cl. Cada semana un nuevo episodio.